lo que es el tema de trauma de tórax. En esta ocasión nos está acompañando lo que es el doctor José Álvaro Gras Márquez, quien es médico cirujano. Hizo un posgrado en educación superior con posgrado en urgencia y emergencias. Cuenta con un tercer posgrado en administración y gestión de hospitales y redes. Es médico de planta en el área de emergencias en el Hospital de la República Islámica de Irán. Y además es docente de la materia urgencias y emergencias médicas uno en la Universidad Unifrance, sede El Alto. Doctor, es un grato honor volver a tener con nosotros. Y bueno, esperamos que con la conferencia. Doctor, le cedo la palabra. Bueno, tengan todos, todas, muy buenas tardes. Quiero en primera instancia agradecer a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina que en una, bueno, segunda oportunidad me hacen la invitación para poder dar una ponencia en relación a un tema tan bonito, tan apasionante como es el del área de trauma. Entonces, bueno, para mí, como siempre, yo complacido de poder reunirme con ustedes, ¿no? Cuando ustedes lo requieran. Entonces, pues bien, vamos adentrándonos en el tema. Muy bien, ¿qué les parece? Por favor, antes una prueba de sonido. ¿Me están escuchando bien, verdad? Sí, doctor, se escucha perfectamente. Bueno, muy bien. Bueno, el, el área de, de la emergencia ya tiene mucha relevancia en todos los hospitales, ¿verdad? Puesto de que es el área donde se estabiliza a pacientes muy delicados para evitar su deceso. Tanto así que ya se está convirtiendo incluso hasta una especialidad en nuestro medio. Como ustedes ya lo saben, ya se oferta como área de especialidad el de la emergenciología. Entonces, cada vez se va especializando más este apartado, esta área, porque ya cada día que vemos toma mayor importancia. ¿Por qué? Porque está muy prevalente epidemiológicamente los accidentes, ¿verdad? Una gran cantidad de personas cada año llegan a fallecer por este tipo de eventualidades y que en algún momento en nuestros centros asistenciales no estamos adecuadamente formados para poder brindar la atención y la estabilización requerida para evitar esos decesos. Entonces es importante, yo a todos ustedes los invito, ¿no? A que vayan, bueno, sigan formándose en el área de emergencias, puesto de que es importantísimo el poder coadyuvar a evitar estos decesos. Entonces es así que una de las patologías muy prevalentes en la emergencia es el trauma torácico. Hablaremos desde un inicio, el mecanismo del trauma. Sabemos muy bien de que el trauma es la interacción y el cambio de energías. Un cuerpo que está en reposo puede ser transmitido una energía de otro que está en movimiento. Entonces, hablemos algo y recordemos, ¿no? Algunos enunciados de física, en la cual nos va a poder servir para poder entender un poco más el mecanismo del trauma. Importantísimo, antes de poder entrar en tema, el poder hablar sobre el mecanismo del trauma, porque nos va a dar la idea
del tipo de lesiones que nosotros vamos a encontrar en este tipo de situaciones. Nos orienta con mayor especificidad y nos evita el estar perdiendo tiempo en situaciones o en lesiones que no pudieran estar poniendo en riesgo de vida al paciente. Y por ahí dejar de lado realmente lesiones mucho más importantes que nos puedan producir, ¿no? Muchas secuelas. Entonces es así que principalmente en este apartado, como es el trauma torácico, evoco la idea ya anatómica de la región torácica. Sabemos muy bien de que la región torácica es una parte muy importante de la economía corporal. Tiene la forma de un cono truncado, en la cual están albergados órganos importantes que nos mantienen con vida. Es así que el sistema cardiopulmonar está albergado a nivel de esta región torácica y que un trauma, una lesión, una injuria puede poner realmente en mucho riesgo el, a las personas que llegan a tener este tipo de lesiones en esta región anatómica. Entonces podemos mencionar de que este daño infligido específicamente a la región del tórax es una energía superior a la resistencia del cuerpo. Entonces es importante que partamos de ese enunciado. Cuando es simplemente un pequeño golpe, por ejemplo, no puede existir un evento que pueda llegar a lesionar, pero sí, en contraposición a este enunciado, ¿qué pasa cuando ya la injuria ha sobrepasado la resistencia corporal? Entonces se llega a lesionar, ¿verdad? La región de esta economía corporal. Tres situaciones les pongo en mente cuando se produce un trauma torácico. Puede ser en situaciones de un accidente de tránsito, puede ser en situaciones ya de lesiones interpersonales, como es muy frecuente en nuestro medio, agresiones físicas, asaltos, o incluso situaciones involuntarias, por ejemplo, caídas que puedan llegar a impactar en esta región, ¿verdad? Epidemiológicamente, en el mundo, gran cantidad de personas sufren cada año lesiones importantes y con riesgo de fallecimiento por causas de accidentes de tránsito, que están muy prevalentes en nuestro medio. Entonces, ahí también quiero evocar mentalmente a ustedes un evento tan importante como es la aceleración y la desaceleración de los cuerpos en movimiento. Tenemos un primer cuerpo en movimiento, que es el vehículo. Segundo cuerpo en movimiento, que es el conductor. Tercera masa, podemos decir, en movimiento, los órganos contenidos dentro del cuerpo de ese conductor. Entonces, tres situaciones. Cuando se produce una desaceleración brusca, claro que sí, el cuerpo humano de esta persona va a seguir en aceleración hasta ir a chocar, ¿verdad? Y perder esa fuerza de la aceleración. Entonces, en
En este apartado, nuestro conductor va a llegar a tener un choque directo con el volante, un trauma directo hacia la región torácica. Ahí está. Ahí está, entonces, una explicación sencilla de un mecanismo de trauma. Ahora bien, cuando nosotros estemos en la emergencia, tenemos que indagar esta información a los profesionales, a las personas que nos presentan al paciente. ¿De qué característica ha sido el accidente de tránsito? ¿Ha sido un choque frontal, lateral, con vuelco? Si la persona ha salido despedida por no haber usado, por ejemplo, el cinturón de seguridad, por ejemplo, todos esos datos nos van a ayudar ya a adelantarnos a evidenciar qué tipo de lesiones podamos encontrar. Entonces acá, una persona que ha tenido un choque frontal, por ejemplo, ha llegado a lesionar la región anterior del tórax con un impacto directo con el volante, ¿verdad? Entonces ahí ya nos tenemos que armar un escenario, una escena de qué situaciones, de qué probables lesiones vamos a encontrar. Desde la superficie hacia la profundidad, compañeras, compañeros. Entonces ya sé que ustedes ya están pensando, probablemente, doctor, va a haber un hematoma torácico. Claro que sí. Otra persona me dirá, doctor, yo creo que va a haber lesiones mucho más fuertes, como la fractura de la padilla costal. Claro que sí. O alguien se atreverá, me dirá, yo creo que puede haber muchas mayores lesiones de órganos internos. ¿Qué órganos internos? Corazón, pulmones, grandes vasos y estructuras que están de paso, ¿verdad? ¿Ve? Entonces ya nos vamos armando un escenario de qué situaciones pudiéramos estar nosotros para poder atender en ese momento. Entonces, hablemos algo de la epidemiología. En el mundo es la segunda causa de muerte tras un traumatismo grave. Una incidencia, imagínense, de un 25% de fallecidos, del cual resulta de un accidente, de un traumatismo grave. En la mayoría, como ya les he adelantado, accidentes de tránsito. En esta clasificación pueden ser por accidentes con un trauma cesado, un trauma abierto, el empalamiento, por ejemplo, ¿no?, de alguna estructura dura a nivel de la región torácica. La mortalidad, imagínense que es muy alta, del 3 al 10%. Por ejemplo, por el uso de armas blancas, que también es frecuente en nuestro medio. De 14 al 20% por armas de fuego. Actualmente, bueno, en nuestro medio, a nivel latinoamericano, lastimosamente se va descontrolando la inseguridad cada vez más. Entonces, no va a ser raro, compañeras, compañeros, que ustedes en algún momento puedan llegar a atender pacientes con lesiones por arma de fuego. Entonces, situaciones que se asocian incluso a otro tipo de traumas, un trauma cráneoencefálico, trauma abdominal y lastimosamente en algunas situaciones no llegamos solo con especificidad a atender pues un trauma torácico, ¿no? Así, solo. Lastimosamente, nuestro paciente tiene
otro tipo de lesiones también en otras regiones. Para que vayan un poco organizándose de la idea, de la importancia que tenga este tema. Imagínense que alrededor de un 50% de las lesiones que podamos encontrar en la región torácica son de la pared torácica. A nivel de fracturas costales, podemos encontrar un tórax inestable, un bolet costal, que nos puedan ya hacer perder la configuración de fuelle del, de la región torácica. Entonces, probablemente órganos internos estén intactos, pero la injuria, el golpe, el trauma ha llegado a lesionar la pasilla costal, la pared costal. Entonces no deja de ser delicado, pese a que hay una indemnidad de los órganos. Vean entonces, no deja de ser importante esta diapositiva para que veamos, ¿no? Las características del comportamiento del trauma. En el caso de lesiones ya pulmonares, ya baja a la mitad, con contusiones pulmonares, que son peligrosas, les diré. Los hemotórax, neumotórax, la ruptura de estructuras anatómicas importantes, como son la tráquea y el árbol bronquial. O lesiones cardiovasculares, con una contusión cardíaca, una ruptura aórtica, una ruptura o taponamiento cardíaco. Entonces, poco a poco ya vamos adentrándonos qué tipo de probables lesiones vamos a poder tener en esta situación. A nivel de pared torácica o a nivel ya de estructuras internas que están albergados. Fisiopatología. La fisiopatología, por ahí pregúntenle en un examen en algún momento. La fisiopatología del trauma lo podemos explicar en 3 acápites. La hipoxia, la hipercapnia y la acidosis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como a nivel cardiopulmonar hay una alteración severa, hay una injuria severa, la oferta y demanda de oxígeno va a estar alterado gravísimamente en este paciente, ¿verdad? Porque son órganos generadores, administradores de la oxigenación y de la circulación. Entonces, nuestro paciente entrará pues, en un momento hipóxico, baja la falta de oferta y demanda de oxígeno a nivel corporal. Puede ser por una hipovolemia marcada por un sangrado interno importante, probablemente, y alteración de la ventilación-perfusión. Además de que va a haber una alteración por este evento en donde va a haber una hipercapnia. Claro que sí, va a haber una disrupción, una alteración en la ventilación, en el intercambio gaseoso, en la hematosis. Entonces va a haber una alteración de gases. ¿Qué gases? Oxígeno y dióxido de carbono. Una mala ventilación, disminución del aporte de oxígeno, aumento del dióxido de carbono, compañeras y compañeros, y esto nos va a llegar pues a una alteración de la conciencia. Y que es sumado otro evento
como es el de la acidosis. Este evento, como hay una alteración de los gases en el proceso metabólico bioquímico de la hematosis, va a haber una acumulación de dióxido de carbono, entonces el ácido carbónico se va a incrementar notablemente. Va a haber una hipoperfusión, una acumulación entonces de ácido láctico, se va a ir el metabolismo por la vía anaerobia y, como les menciono, la elevación del dióxido de carbono. Un círculo vicioso. Entonces, cuidado por ahí, una pregunta de examen que para la fisiopatología existen tres componentes entonces que debemos tomar en cuenta para entender este proceso. Ahí tienen entonces los mecanismos por los que una persona puede llegar a ser lesionada por arma blanca, por un accidente, laborales, que también están en nuestro medio, muy prevalentes. Es por eso que ahora incluso también se está dando mucha fuerza a la especialidad de medicina laboral. Entonces vean, accidentes de tránsito que pueden ser directos, pueden ser indirectos. Directos, como vemos, por armas blancas, armas de fuego, esquirlas o empalamientos, aplastamientos, sepultamientos o pueden ser mecanismos indirectos, accidentes en vía pública, caídas. Por ejemplo, yo les cuento una anécdota. Recibí en un determinado momento, en el lugar donde yo trabajo, una paciente que simplemente por un barquinazo en una movilidad pública manifestó inmediatamente un dolor torácico. Ella se estrelló, ¿no? Contra el conductor y le solicitó de que pueda manejar con mucho más cuidado. Pero el dolor no cedió. Es más, se fue incrementando la intensidad del dolor, a tal punto de que la paciente ya no podía realizar el mecanismo de la ventilación, la ampliación y amplexación adecuadamente. La paciente llega hipóxica, desaturando, con un dolor importante, torácico. Entonces, imagínense, en ese momento se las realiza la valoración con elementos auxiliares, en donde se evidencia la fractura de arcos posteriores de 3 costillas. Por un barquinazo, compañeros. Entonces, pacientes de la tercera edad, como ya son pacientes osteoporóticos, por ejemplo, se condicionan este tipo de lesiones también de una forma somera, pero que podemos llegarlos a ver. El trauma de tórax, sus condiciones que amenazan la vida. Entonces, ahí también importante y puede ser también o en algún momento se toma como pregunta de examen. ¿Qué condiciones del traumatismo torácico amenazan la vida? Entonces acá tenemos un listado. Ya habíamos adelantado. Un neumotórax a tensión, un neumotórax abierto, un tórax inestable, llamado también bolet costal, un hemotórax masivo, un taponamiento cardíaco y obstrucción de la vía aérea. Entonces, estos elementos
son componentes de un trauma torácico que nosotros tenemos que estar en mente, siempre teniéndolos. En el caso de que podamos llegar a atender un paciente con un trauma torácico, que le digan, estoy trasladando o estoy transfiriendo un paciente con un trauma torácico, ya tenemos que tomar en cuenta. Este paciente puede tener un neumotórax, atención, puede tener un neumotórax abierto o ser un tórax inestable, puede ser un neumotórax masivo, un taponamiento cardíaco, compañeros, o puede ser una obstrucción de vía aérea. ¿Está bien? Entonces vamos a ir viendo la disquisición de este tipo de problemas que nosotros vamos a vamos a poder ver en este tipo de lesiones. Lesiones que amenacen la vida relativamente. Una ruptura de aorta. Bueno, en ciencia cierta, ustedes saben muy bien de que una ruptura aórtica, prácticamente el fallecimiento es instantáneo, ¿verdad? No da tiempo a actuar. ¿Qué es lo que pudiéramos hacer en ese momento? Se requiere un cirujano vascular, pero imagínense el sangrado caótico que en ese momento pudiéramos nosotros tener con la ruptura la ruptura aórtica. Entonces, muy apartado de la realidad, nos menciona la literatura, ¿no? De que en el caso de tener una ruptura aórtica, deberías realizar estos procedimientos, pero no nos va a dar el tiempo, compañeras, compañeros, no nos va a dar el tiempo para poder realizar estos procedimientos. Una ruptura diafragmática, el músculo diafragma puede llegar a lesionarse, fistulizarse y tener incluso ya la presencia de asas intestinales a nivel torácico, imagínense. La ruptura de esófago, lesiones también que son importantes, una contusión miocárdica, una contusión pulmonar, una ruptura de árbol traqueobronquial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Importantísimo el ABCDE del trauma, ¿verdad? Nunca tenemos que olvidarnos. Entonces, ese mnemotécnico tan bien pensado que nos llega a estandarizar los criterios en general. Entonces, una evaluación inicial, una evaluación primaria y una evaluación secundaria, ¿verdad? Para poder estructurarnos de esta forma un mapa mental de qué es lo que tengo que seguir. Algunos católicos, por ejemplo, dicen, Ave María Purísima, y se responden, sin pecado concebido. De la misma forma, para nosotros el ABCDE es nuestra prerrogativa. ABCDE y tenemos que responder qué es lo que nos está preguntando este ABCDE. Verificarlo, subsanarlo para poder dar una sobrevida al paciente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vía aérea. ¿Se acuerdan? Oír la respiración. Entonces, mediante el MES, mirar, escuchar y sentir, voy a abordar la región respiratoria y evidenciar la característica. Si es que mi paciente, esta persona, tiene una respiración forzada, una respiración con ronquido, por ejemplo, estridor, una respiración sibilante, poco perceptible, uno respira. B, ventilación.
Si es que tengo que observar, si es que mi tórax está cumpliendo la función de fuelle para pro promover mediante la ampliación y la amplexación el intercambio gaseoso adecuado, la oferta y demanda de oxígeno en el organismo. La vía aérea con control de la columna cervical, entonces. Todo paciente de trauma tiene lesión de columna cervical hasta que se demuestre lo contrario. Esa es otra de nuestras prerrogativas. Entonces, todo paciente, toda persona que ha resultado de un trauma, se le debe realizar la inmovilización con un collarín cervical. Por más de que diga, no, pero no tengo ningún dolor, no me pasa nada a nivel de la región cervical, nosotros tenemos que asumir nuestro rol de esta forma para poder prevenir algún tipo de secuelas posteriores. Entonces, pasando, circulación, evidenciar palpando el pulso, puede ser pulso periférico y a pulso central. Si es que una persona está inconsciente, por ejemplo, palpar incluso comparativamente el pulso en las extremidades inferiores, en las extremidades superiores o incluso a nivel de la región carotídea para ver una cierta correlación de que el pulso sea adecuado o hay alguna disrupción. Si es que nuestro paciente, compañeros, nosotros no llegamos ya a palpar un pulso periférico a nivel radial, por ejemplo, pero sí palpamos un pulso carotídeo, me está dando, el cuerpo habla, me está dando luces de que este paciente está entrando en shock, entonces. El organismo está ahogando la poca sangrecita que tiene y lo está invirtiendo en el funcionamiento de los órganos que le mantienen con vida y está dejando de lado en segunda intención algunos órganos y tejidos que en ese momento no son tan importantes. Qué sabia es la naturaleza, qué sabia es el organismo, ¿verdad? Entonces vean bien que tan solo comparando las pulsaciones entonces en extremidades, comparativamente con troncos arteriosos mucho más grandes, podemos ver si es que este paciente se está desestabilizando cada vez más. Y además, importante el de examinar la región del cuello, porque probablemente tenemos una ingurgitación yugular, un desvío traqueal, por ejemplo, que nos pueda llamar la atención. Y es ahí donde, signo de alerta, lesión con la que te topes es lesión con la que tienes que solucionarlo. No puedes pasar, compañera, compañero, no puedes pasar. No, ahorita voy a volver con esta lesión. Primero veré cómo está la parte neurológica. No, lesión con la que te topes es la lesión con la que tienes que tratar, solucionarla y nuevamente volverte a hacer el, la evaluación, nuevamente desde el ABCDE, viendo y tratando síndromes compartimentales, secuestros que nos puedan llevar a un shock hipovolémico, el más común, ¿no? En un paciente de trauma. Secundariamente, un shock neurogénico, por ejemplo. Pero principalmente, como asumimos que el trauma tiene un componente de pérdidas de sangre, entonces pudiéramos hablar de un comportamiento ya del abordaje de un shock con el control de las hemorragias. Y ya pues ir pasando cada vez más
Si haces tu examen neurológico, lo has desvestido a tu paciente para evidenciar con mayor especificidad algún tipo de otras lesiones, llega la parte importante también, donde hay que escuchar a los pulmoncitos. La auscultación, la toma de presión, importante, que van en relación de la manito con un síndrome, ¿no? Síndrome de secuestro. Hay que hacer una rápida valoración neurológica y, como les menciono, ¿no? La exposición total del paciente para evidenciar algunas otras probables lesiones ocultas que la vestimenta, la ropa no nos está dejando advertirles. La estabilización, maniobras de reanimación, una ventilación adecuada. Si es que este paciente, esta persona, está con una respiración jadeante, esforzada, hay que promover, hay que darle fuentes de oxigenación, ¿verdad? Hay que promover entonces a la rehabilitación de la ventilación normal, adecuada. La restauración de la circulación, la estabilización del tórax, el de poder cubrir, tratar las heridas, principalmente si son importantes con un sangrado también importante. Aliviar el neumotórax, atención, que es uno de los eventos que mayor problemas nos da en este tipo de situaciones. Restaurar el volumen sanguíneo y, si es que es necesario, si nos topamos con un taponamiento cardíaco, realizar una toracocentesis, una pericardiocentesis. Entonces vean a manera mnemotécnica de poder ya rehabilitar a este paciente mediante técnicas específicas. En cuanto encuentres el problema, como les mencioné, te topas con un problema, compañero, solucionalo. En el caso ya de una valoración secundaria, tenemos que hacer una revaloración constante. Si llegamos o hemos llegado a estabilizar al paciente, puede ser, y no nos confiemos, de que en algún determinado momento nuevamente pueda volver a entrar en crisis. Entonces tenemos que hacernos unas revaloraciones constantes. No pequemos de exitistas. No, ya lo hemos estabilizado. Tomemos un cafecito mientras tenemos ahí un paciente de alto riesgo. Y a los 5 minutos te dice la enfermera: doctor, no estás respirando. Ay, ahí es donde ya nos ponemos a cosetear todos. Pero entonces, date siempre la sospecha de que algo más pudiera estar pasando. Mejor es pecar por exceso que por defecto. Entonces, les recomiendo, tenemos que mantenerlo sospechoso de que probablemente hay otras lesiones más que pudieran estar latentes. Hay que realizar los exámenes complementarios para poder también, mediante exámenes de gabinete, evidenciar otras lesiones potenciales que pudieran estarse encubriendo. Exámenes complementarios. Yo creo que ahí ya se tiene el criterio, ¿verdad? Como para pedir exámenes específicos que nos hagan ver el funcionamiento no más adecuado
en el comportamiento del paciente de trauma. Por ejemplo, importantísimo pedir un hemograma, una glicemia, un paciente sometido a mucho estrés, un paciente sometido a trauma, puede alterarse la glicemia también, compañeros. Entonces, importante pedir una glicemia, función renal, creatinina. El trauma también produce alteración de las catecolaminas, de la adrenalina, que pueden producir colapso de los túbulos contorneados. Y tu paciente entrar en una anuria y probablemente hacer una insuficiencia renal, aparte del trauma que tiene. Entonces, hay que ver de forma general al paciente y no específicamente como caballito cochero, que solo si ha llegado por el trauma, solo nos aboquemos al trauma torácico. No, no es así. Tenemos que ver al paciente en toda su expresión. Si es que en algún momento, incluso hasta algunos profesores antiguos nos decían, si tienes que hacer hasta tacto, hazlo, porque probablemente puedas encontrar algo. Y verdad, si es que se amerita, tenemos que hacer algunos otros procedimientos más para precautelar y evitar esto, lesiones potenciales ocultas que puedan ser letales. Y nos ayuda, la analítica nos ayuda a evidenciar una anemia aguda, severa, por ejemplo, la glicemia, la creatinina. A ver, de criterio, grupo sanguíneo, por ejemplo, tenemos que pedir, ¿verdad? Porque este paciente va a necesitar transfusiones sanguíneas. ¿Ve? Entonces, hay que pedir estos laboratorios, pero también con un criterio adecuado. Y además, si el paciente ya está estable, podemos ya hacer con más tranquilidad exámenes de gabinete, exámenes rayos X, tomografías, ecografías, por ejemplo, los que se ameriten para poder corroborar nuestros diagnósticos. Evidenciar de que probablemente estas lesiones ocultas no nos están manifestando pues adecuadamente la signosintomatología. Porque sí, ¿verdad? En medicina usted sabe muy bien de que 2 más 2 no es 4. Tenemos tanta variabilidad. No es predecible la medicina, pero sí es prevenible. ¿Cómo vamos a prevenir de encontrar algunas lesiones ocultas? Hazle una serie cardíaca para poder evidenciar. Probablemente este paciente está con una contusión cardíaca, está eh, con lesiones mucho más severas. Entonces, hay que, no más, como les menciono, pecar por exceso que pecar por defecto. Lesiones específicas. ¿Qué tipo de lesiones vamos a poder encontrar? En un traumatismo de tórax cesado, puede haber una asfixia traumática producida por compresión severa del tórax. No sé si es que alguna vez alguien en el auditorio, yo alguna vez sí, al realizar deporte, he caído de espaldas, como comúnmente dicen, ¿verdad? ¿No? Te has desinflado, me han dicho. En ese momento no podía volver a respirar. Muy frecuente, ¿no? Cuando nos caemos, nos caemos de espalda, por ejemplo, y pasa unos ciertos segundos donde uno trata de perfundir el oxígeno, de nuevamente meter una bocanada de aire, pero resulta un poco dificultoso y uno se desespera en ese momento. Poco a poco empieza a respirar, pero
pasa este tipo de situaciones, una asfixia traumática, el aire en el espacio muerto se ha, bueno, por la brusquedad de la caída, también hasta el aire desde reserva se ha caído, se ha eliminado. Vean, aumento de la presión intratorácica y del sistema venoso central. Puede haber un cierre de glotis que provoca un flujo sanguíneo retrógrado hacia la cabeza y el cuello. Entonces, no es raro ver este tipo de situaciones en el trauma torácico. Un enfisema celular subcutáneo, tampoco no es raro ver ese, esa sensación como si estuvieras estrujando hielo, pero cuando tocas la región torácica, como si estuviera hirviendo la piel, la presencia de aire en el tejido celular subcutáneo. Puede verse acompañado de traumatismos penetrantes, lesiones traqueobronquiales, esofágicas, que alteran la presión intratorácica. Entonces podemos evidenciar este tipo de situaciones también. Traumatismos de tórax. Ahora bien, también puede ser pregunta de examen. ¿Cuántos tipos de traumatismos o de traumas de tórax tenemos? Les pueden preguntar. Tenemos dos tipos de traumas torácicos. Los abiertos y los cesados. Ustedes ya saben muy bien, los abiertos, cuando hay la comunicación por una, por una arma blanca, por un arma de fuego, o un empalamiento, por ejemplo, ha perdido la solución de continuidad de la región torácica. Entonces se convierte en un trauma abierto. Pero ¿qué pasa cuando no vemos lesiones visibles, no vemos sangre en la región del tórax? Pero algo pasa, porque el tórax está chueco. Un hemitórax está más hinchado que el otro, por ejemplo. Solo un hemitórax realiza los movimientos de la respiración, el otro está quieto. Entonces, tenemos también otra variante que es el trauma torácico cesado. Entonces, no se olviden. El trauma torácico cesado, en el caso, por ejemplo, de la asfixia traumática, ¿qué es lo que podemos hacer? Elevar la cabecita, realizar la limpieza pulmonar adecuada y tratar las lesiones asociadas. Tenemos que darle oxígeno, ponerle en una posición semifowler a 30 grados, darle un poquito de oxígeno para que nuevamente vuelva el aire a ingresar a las vías respiratorias. Diagnóstico somero, podemos realizar una placa radiográfica simple de tórax, una PA de tórax, donde se ve la serie cardíaca, las vías respiratorias superiores, pero no es mucho problema, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de traumatismos penetrantes, como mencionábamos, por heridas por arma blanca, heridas por arma de fuego, por ejemplo, vean, de baja velocidad, porque depende de la persona agresora, ¿verdad? Mientras que en los casos de una herida por arma de fuego, la, la lesión puede ser caótica, les comento, porque dependemos, ¿no?, de una velocidad de proyectil. Tenemos y existe el orificio de ingreso, pero el orificio de salida es mucho más grande. Entonces, tenemos esas características en el caso de una herida por arma de fuego. Por ejemplo, de alta velocidad, situaciones de accidentes de tránsito, por ejemplo, o caídas de grandes alturas. Nos pueden dar un neumotórax, atención, un neumotórax simple,
lesiones parenquimatosas, como una contusión pulmonar, lesiones a nivel del pericardio, un taponamiento cardíaco, lesiones, rupturas, perforaciones a nivel de la vía digestiva alta, el esófago, o a nivel de la región diafragmática. Pues bien, a ver, hablemos algo sobre el neumotórax. Les presento el neumotórax. Entonces, capten esta imagen en su cabecita para que ustedes mismos ya sé que ustedes ya están pensando cómo pudieran este globito desinflado reperfundirlo. Entonces, el neumotórax se define como la presencia de aire libre en el espacio pleural, con el consecuente colapso del parénquima pulmonar. Existe entonces la formación de un espacio, en primera instancia, de lo que era un espacio virtual entre pleuras, pleura parietal y pleura visceral, se ha vuelto un espacio real, porque entre estas dos pleuras, se ha introducido aire. Puede ser, probablemente, por alguna ruptura pulmonar, como globito, está filtrando, está escapando aire. ¿Y dónde se está acumulando, compañeros? Entonces en el espacio interpleural, ¿verdad? Puede ser clasificado como iatrogénico al realizar algún procedimiento terapéutico, traumático, que esta persona ha sufrido una lesión, un trauma, o espontáneo, que por situaciones idiosincráticas o lesiones, o perdón, patologías crónicas, este parénquima pulmonar pierde la vitalidad y puede producirse la lesión parenquimatosa. Entonces, en el caso de un neumotórax iatrogénico, por maniobras diagnósticas principalmente, ¿no? Un cateterismo central, una biopsia pleural, una toracocentesis, una punción y aspiración con aguja fina, por razones terapéuticas, por ejemplo, podemos llegar a producir iatrogénicamente un neumotórax. En el caso de un neumotórax traumático, por la presencia o no de una herida penetrante. Una herida puede ser una herida contusa. Cursa con hemorragia. Puede haber lesión de tejido óseo. Puede haber una ruptura traqueal, esofágica. O puede haber la comunicación o la herida, la solución de continuidad de tejido blando a nivel de la región del tórax. Y un neumotórax espontáneo. Por ejemplo, vean muy bien, una bula enfisematosa asociado a patología pulmonar predominantemente crónica. En nuestro medio, ¿cuál? Tuberculosis. Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un EPOC, fibrosis quística o lesiones neoplásicas. Bueno, para algo de alegoría, clasificar el neumotórax, pero en su momento saben muy bien ustedes de que no nos van a dar el tiempo, ¿no? Es un, es un neumotórax moderado entre 10 y el 60%. No vamos a evidenciar, ¿no? De que probablemente sea un moderado o un grave. Lo que importa es saberlo solucionar, compañeros. Pero a manera de alegoría, mencionamos a manera eh, de aprendizaje, ¿no? De que un neumotórax puede ser un neumotórax pequeño, moderado o grande.
de acuerdo a la cantidad del colapso, de un 10%, entre un 10 y un 60% o mayor al 60%. En el caso de un neumotórax, atención, vean bien en la gráfica, se produce el cambio de las presiones intratorácicas. Entonces, este mismo aire que está saliendo va a llegar a empujar y a colapsar el pulmón lesionado. Y por ende, compañeras, compañeros, va a haber la lateralización de todos estos órganos hacia allá, hacia el otro lado. Ahí entonces ya vayan haciéndose idea de la signo-sintomatología que vamos a evidenciar en esta situación. Entonces, si es que está presionando, está lateralizando al otro lado, este hemitórax se está sobrecargando. Este pulmoncito va a asumir la funcionalidad de este otro. Va a haber mayor gasto cardíaco. Va a haber, entonces, de una forma compensatoria, aumento de los latidos cardíacos, taquicardia. La aorta se va a ver también en una encrucijada, va a haber una presión contra la aorta y va a haber entonces en retroceso un aumento, una ingurgitación de los grandes vasos a nivel del cuello. ¿No ve? Vean, entonces ustedes ya han hecho mediante una semiología somera en este lugar encontraremos ruidos respiratorios, murmullo vesicular. No, ¿verdad? Va a haber un silencio. Vamos a auscultar este campo pulmonar y claro que sí, va a haber un murmullo vesicular incrementado. Vamos a palpar en este hemitórax y claro que sí, vamos a, vamos a tocar un bombo. Va a ser timpánico porque el aire retumba. ¿No ve? Y en este otro, un sonido mate, más o menos. Pero en comparación, haces la disquisición en la percusión. Te vas a tumbar prácticamente. Ajá. Entonces, ¿ves? Ya tienes más idea de lo que pudiera estar pasando en la región torácica de tu paciente. Se crea una entrada de aire unidireccional hacia el espacio pleural. El pulmón afectado colapsa y desplaza al mediastino hacia el lado sano. Produce una angulación de las venas cavas que afecta al miocardio. Entonces ahí tenemos en un neumotórax, atención, vamos a tener entonces disnea, una disnea grave o muy grave. Vamos a tener agitación y sensación de muerte inminente en la persona. Claro que sí, vamos a tener un dolor torácico. Vamos a tener signos y síntomas de shock. Esta persona con gran vulnerabilidad al colapso. La piel fría, pálida, sudorosa, taquicárdico, hipotenso, principales signos y síntomas, ¿verdad? De que este paciente pudiera estar entrando en un shock. Ruidos cardíacos taquicárdicos, el pulso débil y rápido, va a estar una bradicardia, la presión va a descender y ahí es donde tienes que hacer un diagnóstico clínico.
Entonces, vean, va a haber una distensión yugular ausente en el caso de una hipovolemia. Eso sí, ahora ahí haremos una disquisición. Una persona, cuando está con un evento agudo, claro que sí, las venas yugulares, hay una ingurgitación yugular importantísima a nivel del cuello, pero cuando ya va pasando algunos momentos, el shock también se va compensando, ¿verdad? Se va perdiendo mayor cantidad de... la pérdida hemática es importante, que se va hacia el tercer espacio, hacia los secuestros. Entonces, ya no vamos a poder evidenciar una ingurgitación yugular. Ojo, cuidado de que estemos pensando, no, se está resolviendo, porque ese rato estaba bien hinchado a sus venas y ahora está ya más tranquilo, así. No, compañeros, es que este paciente se está choqueando. Es un signo de mal pronóstico incluso, ya que pueda, ya no, ya la ausencia de la ingurgitación yugular. Hay una percusión timpánica y puede haber un enfisema celular subcutáneo, como hemos evidenciado hace un momento, la desviación traqueal hacia el lado sano y cianosis tardía. En el caso de un neumotórax, atención, ver el manejo, el diagnóstico resolutivo inmediato, el ABC importante, el oxígeno, la vía venosa y la monitorización. Y además a nivel de la región de la instauración del tubo torácico, ciertas características que nos garanticen a que con esta instauración nosotros hagamos bien y no hagamos las cosas hasta por ahí nomás. Como dice el dicho, ¿no? Primero no hagas daño. Entonces, en el caso del manejo, saber ver rápidamente la sintomatología, realizar el diagnóstico, la resolución, la descompresión rápida, ¿verdad? Evidenciar de que el ABC principalmente ya se ha estabilizado, existe un buen aporte de oxígeno, le has repuesto soluciones, líquidos a tu paciente y le estás monitorizando adecuadamente. ¿Para qué? Para que ya un segundo tiempo venga el cirujano cardiotorácico y le pueda realizar la instauración del tubo torácico. Pero ya a tu paciente que esté estable, entre comillas, le ha salvado la vida. ¿Cómo vamos a hacer esa descompresión? La descompresión torácica. Segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. Con con los compañeros con los que he compartido este año en la materia de urgencias y emergencias, en un ejercicio hemos entrado en discrepancia, hemos entrado en polémica. Me decían, no, pero yo sabía de que era en otro lugar, doctor, y hemos llegado a incluso a olvidar la prerrogativa, ¿no? De dónde se tiene que hacer la punción. Tratemos siempre de no olvidarnos, de estar siempre sobre la lectura y estar recordando. Sé de que en algún determinado momento manejamos mucha información. Medicina es así. Manejamos tantos datos que en algún determinado momento se te puede ir, ¿no? ¿Dónde tengo que hacer la punción? Ahora te recuerdo, compañera, ahora te recuerdo, compañero. La descompresión torácica, entonces, se lo tiene que hacer en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, inmediatamente por encima del borde superior
de la costilla inferior. Y ahí te voy a explicar por qué. Haces en esta región, en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, porque es el lugar donde menos estructuras anatómicas están pasando internamente por esta región. En otras palabras, no vas a llegar a lesionar algunos otros estructuras. Podremos decir vasos, discusiones nerviosas, por ejemplo. Entonces, es el lugar, es el espacio, como les menciono, con mayor campo sin que esté pasando estructuras anatómicas internas por la pasilla costal interna. Y además, segundo espacio intercostal, inmediatamente por encima del borde superior. ¿Por qué? Porque de esta forma no vas a llegar a lesionar el paquete neurovascular y les hago recuerdo anatómico. ¿Por dónde discurren estas estructuras anatómicas? El paquete neurovascular, por debajo del borde inferior de la costilla, ¿verdad? Entonces ahora vean, y con esta fotito, nunca más nos olvidemos que es en ese lugar donde tienes que hacer la instauración de la descompresión. Y hazlo una bránula grande. De nada va a servir. No, por ahí me pasó, puedes decir, ¿no? Mejor, nuevamente les menciono, mejor procede por exceso que por defecto. Si vas a ingresar con una bránula grande, número 18, por ejemplo, en cuanto ingreses a ese espacio, vas a sentir el sonido como una olla de presión alto, muy tenso. Pero entonces, no vas a correr el peligro. Puedes introducir unos centímetros más y es ahí donde tienes que realizar la inmovilización hasta que se retire, ¿no? el exceso, hasta que se descomprima. Pero ¿qué pasa si es que usarías una bránula de menor calibre? En la masa muscular nomás, ahí se va a perder y no vas a llegar a descomprimir adecuadamente. ¿Ve? Entonces, yo te aconsejo de que actúes de esa forma. Bueno, entonces vean la descompresión torácica. En cuanto ya se llegue a descomprimir, nuevamente las estructuras lateralizadas retornarán a su lugar anatómico y por ende empezará a bajar la presión intratorácica, empezará a bajar ya la frecuencia cardíaca, se sentirá menos disneico el paciente. Entonces, vean un procedimiento importante que podemos realizar nosotros en emergencias. Un neumotórax abierto. En el caso de que ha habido la solución de continuidad de la indemnidad de la pared torácica. Entonces, ha ingresado aire y está colapsando al pulmón. Vean, en el caso de una inspiración, en el momento de la expiración. Entonces, los defectos de esta lesión, de esta pared torácica, van a llegar a provocar una lesión aspirante. Va a aspirar, pero lastimosamente no va a volver a salir. Una especie de válvula empieza a entrar en una insuficiencia respiratoria y existe un enfisema celular subcutáneo en este tipo de situaciones.
En este caso, entonces, en este caso del neumotórax abierto, tienes que instaurar un mecanismo de válvula en esa región. En este lugar tienes que parchar. ¿Cómo? Una bolsa nylon pudieras tener, o un tegaderm. ¿Conocen el tegaderm? Entonces, el tegaderm pones a nivel de la región lesionada y pones tu esparadrapo en 3 lugares. Sellas hacia la pared torácica en 3 lugares, exceptuando uno, para que mediante esta región que no está adherida, en el momento de la inspiración, el aire pueda eliminarse y no volver a entrar. Entonces, realizamos el principio de válvula a nivel torácico. Mediante este procedimiento, llegas a eliminar el aire ingresado, se va estabilizando tu paciente y ya puedes tranquilamente pasar con mayor calma hacia la especialidad que se requiera. En el caso de un neumotórax traumático simple, es consecuencia de la entrada de aire en el espacio pleural de forma autolimitada, tanto en lo que es el traumatismo abierto como es el caso del traumatismo cerrado. Entonces puede haber una cierta recidiva, un cierto contenido de aire que no se ha logrado eliminar mediante estos procedimientos. A eso nosotros llamamos un neumotórax traumático simple, que con un tubo con sello de agua, el profesional neumólogo lo va a resolver. En el caso de la instauración del tubo torácico, entonces, quinto, a nivel de la región de la quinta costilla, quinto espacio intercostal, es donde se tiene que realizar la instauración del tubo para producir efecto, ¿no? De la eliminación de estos restos. Vean bien. En el caso de que, ya pasando más al contrario, en vez de aire, tengamos sangre a nivel del hemitórax. Y les recuerdo, compañeras, compañeros, que como la región anatómica es una cavidad, la cavidad torácica tiene capacidad pues de albergar grandes cantidades de sangre. Se puede producir entonces un importante secuestro a nivel de la región torácica. ¿Qué lugares son importantísimos en este tipo de situaciones? A nivel de la cavidad craneal, se puede llegar a albergar, ¿verdad? Un sangrado importante. A nivel de la región torácica, abdominal, imagínense, pélvica. Entonces, no deja de ser importante la presencia de sangre en el espacio pleural, porque puede ser nomás muy buena cantidad que pueda estar provocando un shock y una probable pérdida de la vida de esta persona. Entonces, en un paciente traumatizado puede ser secundario a lesiones parenquimatosas pulmonares. Puede haber la ruptura, así como hay en una ruptura pulmonar la eliminación de aire hacia el espacio, también
puede haber la lesión mediante la ruptura pulmonar de vasos importantes que puedan sangrar dentro de la región torácica, ¿verdad? Lesión de vasos iliopulmonares en un traumatismo severo, lesión cardíaca, la lesión, el desgazo de grandes vasos, la lesión de los vasos intercostales que puedan llegar a sangrar de tal forma que se pueda colectar la extravasación de sangre no más importante, o una arteria importante torácica que pueda estar sangrando. En el caso entonces de un hemotórax masivo, el diagnóstico clínico y radiológico. Disminución de las cuerdas vocales y murmullo vesicular, matidez a la percusión. Entonces, esta persona, vean bien cómo se les ha puesto en la figura, la sangre en primera instancia, la sangre como es ya un elemento que tiene mayor densidad, pesa más que el aire, entonces se va a ir hacia abajo, ¿verdad? Va a producir entonces también un efecto de masa, un efecto ocupante. Va a provocar de que entonces no pueda expandirse adecuadamente este pulmoncito. Y dentro de la clínica, nuestro paciente va a tener disnea. Va a estar inconsciente o va a estar agitado, con uso de la musculatura accesoria. Por ende, también, como el corazón anda de la mano con el pulmón, si es que algo le pasa al corazón, repercute en el pulmón. Y si es que algo le pasa al pulmón, repercute en el corazón. Entonces habrá también una taquicardia. Tocas, haces la percusión y hay una matidez a nivel de esta región. En comparación, en contraposición a neumotórax, atención, que había una hipersonoridad, estaba timpánico. ¿No ve? Entonces ahí ya tienes entonces tus signos, sintomatología para poder hacer la disquisición. Y claro que sí, como vas a estar, como tu paciente va a estar perdiendo sangre, vas a tener pues datos de inestabilidad hemodinámica. Va a tener tendencia al shock este paciente. Va a estar piel fría, pálida, sudorosa, hipotenso, taquicárdico, inestable, en otras palabras. Bueno, la característica. Vean bien a nivel radiológico. De lo que era un, un tórax, por ejemplo. Miren, que estaba nomás muy bien, bueno, estaba estable. Se evidencia a primera instancia la horizontalización de las costillas. Y miren, aquí ya hay un nivel. Ah, entonces, en la radiología se está colectando líquido, ¿verdad? Y te puede llegar, si no se atiende rápidamente esta situación, miren a esto, al colapso de la, ya de la parte pulmonar, con alto riesgo, ¿no?, de fallecimiento de la persona por una insuficiencia cardíaca, perdón, por una insuficiencia respiratoria aguda. La acumulación de sangre, como les he mencionado hace un momento, como es una cavidad, tiene gran capacidad de albergar grandes cantidades de sangre, compañeros. Incluso más de 1500, más de litro y medio puede llegar a albergar la sangre. Y la maniobra, ¿qué es lo que se puede realizar? En esta situación, el drenaje, ¿no? El drenaje torácico para poder coadyuvar
a evitar el colapso de este paciente por la acumulación de sangre en en esta región torácica. Con con una pinza hemostática, hay que realizar la apertura del espacio intercostal. Se llega a perforar la pleura entrando hacia la cavidad torácica. Se introduce un dedo a través del tracto, a través del espacio creado con la pinza, con el objeto también de palpar y comprobar que no hay adherencias del pulmón hacia la pleura. Entonces se toma un tubo con una pinza hemostática grande y se lo introduce hasta la cavidad pleural. Se retira la pinza y se avanza manualmente el tubo, progresándolo internamente. Y es ahí donde se va a evidenciar la presencia, la salida de líquido hemático. Y es ahí donde se tiene que hacer, ¿no? Ya la fijación del tubo. Estamos estabilizando al paciente y tenemos que asegurar, ¿no?, la valoración rápida con el especialista encargado. Los indicadores de una toracotomía, de un drenaje, principalmente de un drenaje inicial de unos 1500 ml en un hemotórax masivo, un drenaje persistente mayor a unos 300 ml en las próximas 4 horas. O puede haber también un hemotórax creciente, por ejemplo, que solo se lo tiene que ver. ¿Por qué? Sigue sangrando, sigue sangrando. En el caso de un tratamiento del hemotórax, un hemotórax se trata cuando es un grado 2. Cuando es un grado 1, simplemente se puede hacer un manejo conservador. Administrar diuréticos, por ejemplo, para que el organismo pueda reabsorber estos líquidos, incluso hasta el desame pleural, ¿verdad? Instaurando un tratamiento con diuréticos, se puede llegar a resolver, pero hasta un determinado grado. Cuando es un grado 2, ya se tendría que hacer una toracocentesis. O en el caso de un grado 3, una toracotomía con instauración de tubo torácico. A nivel de la pared torácica, compañeros, como habíamos mencionado en un principio, puede haber lesiones a nivel de la pared o a nivel de los órganos contenidos. En ese sentido, las lesiones más frecuentes en el trauma directo, por ejemplo, en personas ancianas, en adultos y con mucha mayor especificidad en niños, a nivel costal. Puede haber entonces la fractura de varios arcos costales. En este tipo de situaciones, acá, cuando ya son más de 2 fracturas, este tórax ya pierde, ¿verdad?, su funcionalidad. El dolor, uno de los dolores más exquisitos, mencionan, ¿no?, de que es el dolor costal por una fractura costal. Imagínense que puede haber entonces 3 fracturas adyacentes. Entonces, este tórax ya va a aportarse inestable, no va a poder realizar ese concepto de una presión de fuelle. Ya se pierde la configuración entonces funcional. Se puede hacer un vendaje compresivo. Hace algún tiempo atrás se lo hacía o lo hacíamos con una venda elástica.
las manos hacia la nuca del paciente y entre dos personas, los médicos realizaban el vendaje. Muy doloroso, pero que cubría el objetivo de que esta parte lesionada no pierda esa configuración de fuelle. Ahora, actualmente, ya cuando son más de dos eh, fracturas, se considera como tórax inestable y ya se tiene que hacer un tratamiento específico con especialidad de cirugía cardiotorácica. En el caso de fracturas costales, fracturas de primera y segundos arcos, ya cuando van aumentando, por ejemplo, como les mencionaba, existe ya la pérdida de la configuración de esta región anatómica. Un tórax inestable se caracteriza por el movimiento paradójico de una porción de la pared del tórax. ¿A qué mencionamos? ¿A qué llamamos? Normalmente cuando nosotros inspiramos, el tórax se ensancha y cuando expiramos, el tórax se deprime, ¿verdad? A eso le llamamos ampliación y amplexación. Cuando hay un tórax inestable, se invierte estos movimientos. Más al contrario, cuando el paciente inspira, se hunde la región, la región lesionada. Y cuando exhala, se abomba. Ahí estamos entonces frente a un tórax inestable. En este tipo de situaciones hay que intubarlo al paciente porque no va a poder realizar la función respiratoria adecuada. Vean bien, tórax volante, en bolet costal. Implica la existencia de un impacto de tal magnitud capaz de producir fractura dobles de múltiples arcos costales. Entonces, existen mayor lesiones costales, pero en diferentes puntos. Se ha perdido toda la configuración entonces anatomofuncional, anatomofisiológica de este tórax. En esta situación, compañeras, compañeros, lo más importante, al paciente hay que sedarlo, hay que intubarlo, porque no va a poder resistir incluso el dolor y la falta del aporte y la demanda de oxígeno es importante. Este paciente tiene y va a correr harto peligro. Vean bien, miren, un tórax inestable ya pierde, ¿verdad?, la configuración funcional. No va a poder respirar este paciente. Y con mucha frecuencia en las terapias son estos pacientes los que colapsan más rápidamente. El manejo, bueno, vean bien, mediante la estabilización, es quirúrgico principalmente. En este tipo de situaciones, nosotros, mucho más allá de poder garantizar la sobrevida mediante la intubación inmediata y el paso hacia la especialidad, puede ser terapia intensiva, no podemos más hacer, porque esto es una lesión de alta complejidad, les comento. En el caso de una fractura esternal, vean bien, miren, tan importante también la estructura, que pueda llegar también a evitar el, la expansión torácica adecuada. En este tipo de situaciones también es muy dolorosa y causada principalmente por un golpe directo. Ahí está el mecanismo del trauma. Entonces, yo asumo de que ha habido un golpe con, con el volante
a este paciente y con alta presunción de que también esté haciendo un taponamiento cardíaco. En el caso de ya las contusiones pulmonares. Las contusiones pulmonares, bueno, entendamos el concepto de contusión. Hay proceso, es un proceso inflamatorio, ¿verdad? Con extravasación de exudados, con extravasación de sangre. Frecuentemente escuchamos en la televisión, se ha evidenciado una lesión contusa. Entonces, la contusión es un evento donde la parte blanda ha ido a lesionarse con una parte dura. Por ejemplo, tienes una contusión frontal. La persona que ha recibido una pedrada se ha evidenciado con una contusión frontal. Entonces, el choque de la parte blanda ha ido a contralaterarse prácticamente con la parte dura que es también la parte ósea frontal. Entonces llamamos a una contusión ese tipo de eventos. En el caso ya de una contusión pulmonar, el pulmón es una de las lesiones, les diré, con alto riesgo de fallecimiento, porque el intersticio, el parénquima pulmonar, se llena de extravasaciones exudados que pierden también la capacidad del intercambio gaseoso. Entonces, es un evento con alto riesgo en este tipo de situaciones. La contusión producirá una lesión local con hemorragia intersticial, como les mencionó. Alveolar, hay un edema pulmonar, hay un aumento de la permeabilidad de la membrana alveolocapilar. Hay liberación de sustancias mediadoras, citoquinas, enzimas, polimorfonucleares, fagocitos, y existe una aparición de un síndrome de distrés respiratorio. Alto riesgo, ¿verdad? Para que el paciente, el pulmoncito se canse y pierda la posibilidad de la sobrevida. En el caso de la contusión, ahí está. Zonas periféricas con infiltrados secundarios. Hay un compromiso canalicular. Hay un compromiso por la secreción de fluidos a nivel de los bronquios y bronquiolos, a nivel intersticial. Habrá entonces un edema, prácticamente, ¿no? Un edema pulmonar. Va a haber atelectasias. Entonces, compañeras, compañeros, ¿qué lugar va a ser funcional para poder realizar el intercambio gaseoso? Va a ser muy escaso, ¿verdad? Entonces, con alto grado de fallecimiento en este tipo de lesiones. De la misma forma, en el caso ya a nivel cardíaco, a nivel del mediastino, cuando hay una lesión a nivel del mediastino, ustedes saben bien de que a nivel del mediastino está un órgano importante como es el corazón y los grandes vasos. Existe la lesión entonces de un órgano tan importante como es el corazón. Un trauma cardiovascular. Puede haber una contusión cardíaca, un taponamiento cardíaco, una disección o ruptura aórtica. Ahora, a ver, veremos de qué se había tratado esto. La disección o ruptura aórtica. Causas. Ya lo hemos mencionado. Accidentes automovilísticos, accidentes de tránsito. La precipitación
la aceleración y la desaceleración, ese movimiento de latigazo, ese movimiento que cuando nosotros vamos en la movilidad a grandes velocidades y se produce la desaceleración brusca, existe este movimiento. Y cuando existe ese movimiento, existe también pues la ruptura, el desgazo de algunas estructuras que llegan a estar inmersas en ese latigazo. Una de ellas es a nivel de la región aórtica. Se rompe, compañeros. Entonces existe un aplastamiento torácico. Hay una lesión por explosión. Puede ser las características, por ejemplo, en las situaciones por aplastamiento torácico, patada de animales, lesiones por explosión o accidentes deportivos. Y la más eh, común y preponderante es el accidente de tráfico. Está presente en 1 de cada 6 fallecidos y el 85%. La muerte es instantánea. Entonces vean que mucho en este tipo de situaciones no vamos a llegar a poder hacer algo porque el sangrado va a ser caótico y en cuestión de minutos este paciente va a fallecer. El manejo, hacer el ABC, poder eh, instaurar flujo de oxígeno a gran presión. Se puede realizar una ventana pericárdica, un transporte a un centro de trauma especializado. Pero ahora díganme ustedes, compañeras, compañeros, en un hospital de tercer nivel, ¿tenemos estas características de resolución rápida en el momento? Lastimosamente no, ¿verdad? Es por eso que, mil disculpas, mi pesimismo con este, con este, con este tipo de lesiones, porque también lo he visto y en su momento es ya casi instantáneo el fallecimiento, que no, mucho no se lo puede llegar a hacer. Pero, como les menciono, en medicina 2 más 2 no es 4. En ese tipo de situaciones, entonces, cuida mucho el ABC, alto flujo de oxígeno, hacer una ventana pericárdica para exteriorizar la sangre contenida, realizar el traslado mucho más directo a un centro de trauma, a un centro de tercer nivel de trauma especializado en este tipo de situaciones. Acá, ¿dónde lo tenemos? Un hospital de trauma especializado es el del Kenco. Entonces, pudiéramos hacer esa transferencia. En el caso de tener una contusión miocárdica, contusión, entonces, la extravasación de sangre intersticial por un golpe directo hacia la región torácica, hacia el precordio. Lo común, accidente de tránsito, ¿verdad? Es una lesión común que no es sospechada, que lleva a la muerte en el caso de un accidente, de un trauma torácico cesado. Hay un hematoma a nivel del pericardio, mucho y con tan, imagínense, con tan especificidad, pudiéramos pensar de que pudiera tener el paciente este tipo de eventualidades, ¿verdad? Pero se lo tiene que diagnosticar. Imagínense, la parte clínica tiene que ser corroborada con la parte de una serie cardíaca, un electrocardiograma, perdón, una ecografía cardíaca y enzimas cardíacas. Y en el caso, en este tipo de situaciones, el manejo, nuevamente, la prerrogativa que tenemos. A, B, C.
la vía aérea, buena ventilación y la circulación. Administración de flujo de oxígeno a alta presión. Incluso puedes usar una mascarilla tipo Venturi con bolsas de servorio y más o menos más de 10 libras por minuto administrar a este paciente. Administrar líquidos intravenosos. Yo te aconsejo de que puedas canalizar unas 2 vías. Vas a necesitar esas 2 vías y de grueso calibre. La monitorización con un electrocardiograma y ver las probables asídmias, el comportamiento de la parte eléctrica miocárdica, instilar vasopresores y rápidamente transportar a este paciente, ¿no?, a un lugar donde se lo atienda adecuadamente. Un paciente donde se le pueda atender adecuadamente con estas características, hospital del tórax. En el caso de un taponamiento cardíaco, la ocupación a nivel del pericardio es aguda, principalmente por causa del trauma. ¿Y qué es lo que va a ocupar? Sangre, ¿verdad? Entonces, se va a taponear de sangre a nivel pericárdico, que va a evitar el latido normal del corazón, va a empezar a sufrir el corazón. Eso se llama entonces un taponamiento cardíaco. Habrá arritmias, los ruidos cardíacos estarán alejados, distantes, hipofonéticos. Entonces tienes que hacer tu correlación. ¿Ha tenido este paciente un mecanismo, una cinética del trauma con un golpe torácico? Y si escuchas los ruidos cardíacos están alejados, entonces tienes que pensar en que probablemente estés frente a un taponamiento cardíaco. Monitorizarle, y si es que hay alteración del electrocardiograma, este paciente está cursando, ¿no?, con un hematoma cardíaco, con un taponamiento cardíaco. ¿Cómo vas a hacer la disquisición? Nuevamente, te oriento. El antecedente, es importante el antecedente epidemiológico de que este paciente ha recibido un trauma torácico. Hay alteración del electrocardiograma y los ruidos cardíacos no están normales. Entonces, 3 pilares que te puedan apoyar a tu diagnóstico para un taponamiento cardíaco. Bueno, ¿qué es evidencia? La acumulación de sangre en el espacio, en el pericardio. Existe una disminución del volumen sistólico. No va a poder realizar esa contracción cardíaca adecuadamente. El corazón está presionado, está sufriendo. Va a haber un aumento de los factores compensadores de la presión auricular, principalmente la derecha. Aumento del llenado diastólico ventricular derecho. Un desplazamiento del tabique hacia la izquierda. Una disminución del llenado ventricular izquierdo. Este paciente con estas situaciones, miren, con tanta presión, este corazón se vuelve hipotenso. Y al volverse hipotenso, existe distensión de las venas del cuello, la triada de Beck. Para mis compañeros del curso de urgencias y emergencias, en algún determinado momento se les puso, ¿no?, un caso clínico donde se les mencionaba paciente con ingurgitación yugular y triada de Beck, diagnóstico. Entonces, les recuerdo la distensión de las venas yugulares, y con tu triada de Beck puedes estar entonces seguro de que hay una ocupación del saco pericárdico, una disminución
de los tonos cardíacos, los ritmos cardíacos están alejados. Existe una hipotensión, va a haber una acidosis metabólica. El corazón, como está sufriendo, va a haber una isquemia miocárdica. ¿Ven? Y entrar en un círculo vicioso. Va a haber un pulso paradójico, disnea, y nuevamente vamos a volver a repetir el círculo, el shunt pulmonar y cardíaco. Entonces, en el caso del taponamiento cardíaco, importante también el manejo del ABC, alto flujo de oxígeno en ese tipo de situaciones. Tienes que restaurarle el volumen intravascular, para lo cual, entonces, como te mencionaba, si le has canalizado unas 2 vías, por una de ellas tienes que transfundirle grandes cantidades de sangre. Y hay que entrar a cesar la pila. Hay que hacer una toracotomía inmediata, una descompresión pericárdica con una ventana pericárdica y reparar la lesión. En el caso de una pericardiocentesis, hasta el momento, la verdad, no lo he visto en sistemas de emergencias poderlos realizar. Esta es un procedimiento de alta complejidad en donde se lo tiene que realizar con la colaboración de médicos intensivistas y cardiólogos para este tipo de procedimientos. Entonces, de rutina, les comento, en emergencias no realizamos, ¿no?, este tipo de procedimientos, pero lo tenemos que saber para poder tomar decisiones en su momento. La perforación esofágica, vean bien, el empalamiento puede ocurrir debido a la lesión por bala o arma blanca. También puede ser iatrogénicamente por instrumentación. Su cuadro clínico de la perforación del esófago cervical: hay una disfagia, dolor, edema local. El esófago torácico puede producir fiebre, dolor torácico, un neumomediastino, puede haber desame pleural, complicaciones como una mediastinitis, puede haber alteraciones de la conducción cardíaca, una taquicardia compensatoria, puedes estar frente a un shock, principalmente neurogénico, un efisema celular subcutáneo y un neumomediastino. Infrecuente, pero puede llegarse a ver este tipo de lesiones. Y 11 XL. Son La ruptura. 13 y 11 XL. ¿Igual? Ay, no, ese estómago me duele. ¿Alguien prendió su micrófono? Bueno, la ruptura diafragmática. Ya vamos casi finalizando. Nuestra ruptura diafragmática entonces también se evidencia, ¿no?, de que con un traumatismo se produce la lesión del diafragma. Es más frecuente en el lado izquierdo, de origen penetrante. Se evidencia un cuadro clínico con un dolor. Existe un disnea. ¿Por qué? Como el músculo diafragma también produce un efecto de jalar hacia abajo a los pulmones para que se puedan expandir. Si es que existe una lesión a nivel de esta región, también se va a alterar, pues, el funcionamiento normal de los pulmones. Va a entrar este paciente en una disnea, un abdomen escafoide, y se auscultan ruidos intestinales a nivel de la región torácica incluso. O incluso, como les he mencionado en un momento, la presencia de asas intestinales a nivel de la región torácica. ¿Vean? Y las lesiones de la tráquea y de los bronquios. Bueno, pueden ser ocasionados por trauma cesado,
toracocervical o por heridas penetrantes. El tratamiento se centra al control de la vía aérea, succión de la tráquea, de algunas secreciones o, lo más adecuadamente posible, la intubación para el manejo de estos líquidos. Porque puede llegar a colapsar, como un globito puede llegar a colapsar por estos líquidos los pulmones, ¿verdad? Bien, pues hasta acá, compañeras, compañeros, les he acompañado con esta presentación. He tratado de poder ser lo más claro, ¿no? Con las lesiones específicas, como son las lesiones más comunes que podemos evidenciar en las emergencias, como son un neumotórax, atención, un neumotórax, lesiones o fracturas de la pasilla costal, por ejemplo, y la problemática para poder llegar a resolverlos. Entonces, mediante los moderadores, no sé, estoy presto, ¿no? A algunas preguntas que pudieran